panorama de las provincias también existen, con unas elecciones nacionales que han cambiado el rumbo político del país, que han cambiado, o si insiste el gobierno nacional en su postura, seguramente el resultado final, que es el 14 de octubre, donde se eligen realmente los diputados y senadores en todo el país, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener otra vez una derrota evidente del peronismo, kirchnerismo, Fernández, la Cámpora, que han perdido en los principales distritos. Únicamente le quedó Formosa, Catamarca, La Rioja y alguna otra más, que es la que pudieron obtener una cantidad de votos que superó a la alianza de Juntos por el Cambio. Tenemos que decir y aclarar una vez más, este año se eligen diputados nacionales en todo el país, de acuerdo a la cantidad de habitantes en cada provincia, se realizan elecciones para diputados nacionales. Y únicamente 8 provincias eligen senadores nacionales. ¿Por qué? Porque como los senadores, esto repetimos porque hay necesidad de dejar en claro que los senadores nacionales duran 6 años con su mandato, mientras que los diputados nacionales duran 4 años. Entonces, cada 2 años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, pero no se puede hacer lo mismo con los senadores porque duran 6 años. Entonces se dividió por tercios al país, y este año se eligen 8 provincias se eligen senadores nacionales. Los senadores nacionales son 2 por la mayoría. Directamente el que tiene más votos para senadores pone los 2, la mayoría, y el que resulta segundo, entra por la minoría, pone 1. No se hace una división por el sistema DON como se hace en diputados, que primero el 58, el segundo 34, etc. Directamente, para senadores nacionales, la mayoría lleva 2 y la minoría lleva 1, porque son 3 después de la última reforma constitucional. En la reforma constitucional se estableció el voto directo también para senadores nacionales. Antes lo elegían las asambleas legislativas de cada provincia. Bien, con el resultado de esta elección no es la definitiva, es una previa a la elección que se va a hacer el 14 de octubre. Es decir, que el domingo pasado hemos elegido quiénes van a ser los candidatos para el 14 de octubre. En aquellas, partidos en los cuales habían varias listas, ya sea para diputados o para senadores, en las 8 provincias en las cuales estamos con nosotros en Corrientes, fue una previa. Es decir, que el resultado del domingo pasado nos dice quiénes son los candidatos a diputados nacionales en cada partido. Porque hay provincias, por ejemplo en Santa Fe hubo 3 o 4 listas, en Córdoba hubieron 2, en distintas provincias se dio esta situación de que las internas de cada partido político hizo que se llevaran precandidatos. Lo que votó el país ahora son los precandidatos. Es decir, que se puede dar vuelta todo el resultado el 14 de octubre, y los que resultaron perdedores en este momento, que es el peronismo, kirchnerismo, Alberto Fernández, puedan recuperar en algunas provincias. ¿Por qué perdió el peronismo, kirchnerismo esta previa? Perdió, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires porque la Cámpora trató de lograr
las intendencias que están en manos de peronistas no kirchneristas. Y entonces ahí digamos, no jugaron los intendentes, la mayoría de los intendentes de provincia de Buenos Aires, porque querían demostrarle a la cámpora que ellos son los que manejan el electorado de su jurisdicción. Es decir, que la cámpora es uno de los principales perdedores de esta elección. También hay que tener en cuenta que el país está manejado por un triunvirato. Y así han fracasado en la historia. Siempre que hubo triunviratos, hubo un par de veces a lo largo de la historia, se fracasó. Porque es muy difícil tomar decisiones entre tres en un poder ejecutivo. ¿Cuál es el triunvirato en nuestro país en este momento? Alberto Fernández, que es el presidente. Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que es la que tiene el manejo, la que tiene los votos, por decir así. Y el tercero es Máximo Kirchner, que es el jefe de la cámpora y que ahora va a asumir en diciembre, de acuerdo a cómo están dadas las cosas, veremos qué es lo que pasa en el mes que viene, en octubre, va a asumir la presidencia del Partido Justicialista en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Ya está electo, pero el presidente, que todavía está vigente, no entrega el mando, sino cuando termine su periodo en el mes de diciembre. Ahora, ¿qué ocurrió? Ya todos nuestros oyentes o los que ven nuestro programa están al tanto de la gran derrota que sufrió el gobierno nacional. Ahora todos buscan quién es el responsable y qué va a pasar de aquí en adelante. Por ejemplo, en Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner, cuñada de la vicepresidenta, perdió las elecciones. Por primera vez en la historia democrática, digamos, perdieron los Kirchner Santa Cruz. De ahí vino Kirchner, Cristina y todo ese elenco de los Báez y demás que gobernaron el país. ¿Qué hizo Alicia Kirchner? Y no sé qué va a hacer Fernández, algo parecido o no. Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todos sus ministros por el mal resultado electoral. Ahora, hay que tener en cuenta que la participación del electorado nacional fue de un 65%, es decir, que hubo mucha abstención y muchos votos en blanco también. Es decir, que tenemos que ser cautos en nuestra estimación de lo que puede ocurrir el 14 de octubre. Los partidos de Juntos por el Cambio no deben bajar los brazos, al contrario, deben seguir insistiendo porque no sabemos qué pasó o qué van a hacer esos que no concurrieron a votar, que pongámosle que es un 20% del electorado. Los votos en blanco siempre existen, votos en blanco y votos anulados, pero no está ahí el fuerte. Si únicamente estamos hablando de un 65% de votantes en estas elecciones, vemos que hay un 15, un 20% que no concurrió a votar, pero que puede concurrir a votar el 14 de octubre y dar vuelta a los resultados en algunas provincias. Quiero hacer una aclaración. Existe una ley de veda. La veda comienza 48 horas antes del comicio y termina a las 48 horas. Es decir, el comicio comenzó el día domingo a las 8 horas. O sea, que el día viernes a las 8 horas comenzó la veda electoral. Es decir, que no se puede hacer propaganda política, no se puede interrogar a los
candidatos o a los presidentes de partido ni a los ciudadanos sobre temas políticos. Es una veda electoral que se supone que es para que el ciudadano pueda, en la tranquilidad que dan esas 48 horas y a la vista de todos los candidatos y las propuestas, pueda razonar y elegir a conciencia. Pero ¿qué ocurre? Y ahí está mi crítica. A las 8 de la mañana del día domingo 12 terminó la veda electoral, porque dice la ley 48 horas antes del comicio. Es decir, que a las 8 horas del domingo terminó la veda electoral. Y va a votar un candidato y le hacen un reportaje, radio, televisión, otro candidato, radio y televisión, que no se limitan, porque no tienen ninguna obligación legal, a decir, sí, ya voté y me voy, sino que le hacen preguntas y contestan y están 8, 10, 12 minutos ante los televisores. Eso está mal, porque es como todavía hay gente que no ha ido a votar y que está mirando la televisión o que está escuchando la radio y lo vuelve a escuchar a los candidatos haciendo propaganda. Es decir, ¿para qué valió esas 48 horas de silencio político si desde las 8 de la mañana del día que se vota cualquiera puede participar de un programa político o puede participar de un programa de radio haciendo manifestaciones de tipo político? Yo sostengo que la veda debe comprender hasta la finalización del comicio. Si el comicio termina a las 18, a las 6 de la tarde o a las 8, ya a las 8 de la noche, ahí hasta ese periodo de tiempo no se pueden hacer declaraciones de tipo político. Entonces sí, le damos al votante la tranquilidad de saber qué es lo que está por votar y no se deja influir por lo que está escuchando. A las 9, 10 de la mañana está escuchando ya otra vez propaganda política a través del interrogatorio que le hacen al dirigente político que vota en ese momento. En el caso particular de Corrientes, también por supuesto se impuso Juntos por el Cambio, dado el resultado de Valdés para la gobernación, que obtuvo el 76%, se dice que los números todavía son provisorios, algunos números. Digamos, va a haber, en estos días vamos a tener el definitivo, pero con el 76% de Valdés, sin ninguna duda, todos los candidatos de la alianza electoral que representó Valdés en la gobernación, todos los candidatos son electos. Por ejemplo, en el caso acá, Corrientes es una de las provincias que elige, como decíamos, senadores nacionales. Como decíamos, Corrientes es una de las provincias que consagra senadores nacionales. Y como resultado de esto, los senadores nacionales van a ser, porque son la mayoría, Vizque, Valenzuela, y por la minoría va a ser Camau, que tenía a Carlen como adversario interno, pero Camau tuvo más votos en la interna justicialista que Carlen. En consecuencia, estos son los senadores nacionales. Y los diputados nacionales, que también son 3, van a ser Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y José Antonio Romero van a constituir los 3 diputados nacionales por Corrientes. Ahí también la oposición nacional ganó un diputado. Ahora bien, en Corrientes todavía queda para votar 15 municipios que son peronistas o kirchneristas, y que resolvieron, cada municipio resuelve por sí si va la fecha de sus elecciones. Estos 15 municipios, que son los menores en cuanto a habitantes en el interior de la provincia, van a votar por primera vez
van a votar el 14 de octubre. Ahora, ¿cuáles son estos municipios? Son 15 comunas las que van a elegir sus intendentes y la renovación de concejales. Van a las urnas Cruz de los Milagros, Esquina, Felipe Joffre, Gobernador Virasoro, Erlisca, Itatí, Loreto, Mercedes, digamos como ciudad importante, Paso de los Libres, también importante, Saladas, San Isidro, San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía y Santo Tomé. Es decir, notamos acá, hay 3 municipios importantes, Mercedes, Paso de los Libres y Santo Tomé. Ahora, yo quiero, así como no me gustó, y así fue el resultado, que la candidata del Partido Justicialista en Provincia de Buenos Aires, si triunfaba Tolosa Paz, se iba a agachar más. No tiene sentido, hasta es de mal gusto, yo creo que le jugó en contra. Tampoco me gusta cuando el presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, al referirse a Semborain, que fue intendente en Mercedes y que ahora estuvo visitando al gobernador Valdés, dice que no se lo puede votar a Semborain por pedófilo. No está bien, señor doctor Colombi, presidente de la Unión Cívica Radical. Usted tiene detrás sí la representación de un partido tradicional que gobernó la provincia y está gobernando la provincia y el país, y tratar aún públicamente a un candidato presunto en Mercedes de pedófilo, me parece que está fuera de lugar. Bien, vamos a un corte. Estamos mejorando la infraestructura y los servicios en las SAPs de toda la ciudad. Junto a la provincia, ya refaccionamos a nuevo las salas de los barrios Río Paraná, Barrio Nuevo, Quilmes, Sichero y Santa Marta. Además, remodelamos 18 SAPs y estamos terminando las refacciones integrales en las salas de los barrios Pirayuí, Primera Junta, Güemes, Ferré, Quinta Ferré y Galván. En todas ellas, sumamos equipamiento médico y mobiliario completamente nuevo para brindarte una atención de calidad. En toda la ciudad cuidamos tu salud y la de tu familia. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes, Gobierno de la provincia. La hidrovía es importante para Corrientes. Se toma en cuenta como hidrovía Paraná-Paraguay desde la jurisdicción argentina, desde Confluencia, kilómetro 1238, frente a Paso La Patria por ahí, hasta la salida en el Río de la Plata hacia el mar. El gobierno creó varios entes y el gobierno actual para adelante y para atrás, porque en abril venció la concesión que tenía Jan de Null, una empresa belga asociada a una empresa argentina, para el dragado y el balizamiento. Pero creó varios entes que al final fueron cayendo en el olvido. La información que recibimos desde el Comité Federal de la Hidrovía, que aún subsiste, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, así se llama, que tendrá la misión de velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios de la hidrovía Paraguay-Paraná, la debida protección de los usuarios y los bienes del dominio público. Lo hizo a través del decreto 556 de este año, hace pocos días, mientras se estaba desarrollando todo este proceso electoral. ¿Cómo está constituido este ente? Este ente está constituido por 15 miembros. Él tendrá su sede en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y tendrá toda una serie de atribuciones, y en especial, y ahí es donde el gobierno quiere poner la mano. Y ya lo decía Eduardo Van der Kooi en julio,
que Alberto entrega una caja a Cristina. Son 300 millones de dólares por año. Y se quiere tomar, mejor dicho, con este nuevo decreto, este último decreto, es el Estado, a través de este ente que se creó, el que va a cobrar el peaje, porque se paga un peaje a los buques que transitan por la hidrovía. Es decir, antes lo cobraba el concesionario, que a su vez pagaba una suma al Estado por la concesión, pero sabía ese concesionario que a fin de mes no tendría que ir a golpear las puertas del Estado para que le dé la plata para pagar el combustible o para pagar los sueldos o demás. Ahora, ¿cómo está este ente constituido? Porque mucho se habló que Corrientes participará en la confección del pliego licitatorio de obra. No hay licitación, no se va a hacer una licitación. Directamente el Estado toma el manejo de la hidrovía y cobra. Y a su vez va a contratar a alguien para que haga el servicio. Es decir, que ese que va a hacer el servicio no recibe la plata, la recibe el gobierno nacional. Son 300 millones de dólares. La dirección del ente estará a cargo de un consejo directivo integrado por 15 miembros que tendrán carácter ad honorem y serán designados por el Poder Ejecutivo. 15 miembros, eso de ad honorem es relativo. No tienen un sueldo, pero seguramente tendrán viáticos y demás. Ya veremos. El presidente o la presidenta de este ente que se creó será designado por el presidente de la Nación, el vicepresidente primero y 2 vocales a propuesta del Ministerio de Transporte, vicepresidente segundo y un vocal del Ministerio del Interior. El vicepresidente tercero y un vocal de desarrollo productivo. Es decir, que de los 15, 8 designa el Poder Ejecutivo. Mejor dicho, todos designan el Poder Ejecutivo, pero 8 son funcionarios del gobierno nacional y 7 se reparte entre las 7 provincias del litoral, lo que hasta el momento formábamos parte del Comité Federal de la Hidrovía. Es decir, que cada provincia tendrá que, no designa directamente, propondrá al Poder Ejecutivo quién puede ser el representante provincial dentro de estos 7. ¿Quiénes son las 7? Las 7 son Formosa, Chaco, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. 7. Actuarán esas 7 en conjunto y aunque voten en conjunto, hay 8 del Estado Nacional. Es decir, que el principio federalista que se perseguía con la hidrovía de que participen todas las provincias, y volvemos a la ley que logró sancionar el doctor Guillermo Leconte cuando era senador nacional, que establecía que las provincias eran las que manejaban, tenían la representación. Y así nace el Comité Federal de la Hidrovía. Pero ahora el federalismo directamente quedó anulado, porque de los 15 que van a manejar este ente que va a regir y que va a contratar con un tercero, ¿será otra vez con Jean de Null o será con otro, o estará condicionado el contrato? ¿Habrá una licitación para contratar? No se especifica. Yo creo que el interés que tenía el gobierno nacional era el de agarrar la caja, tomar esos 300 millones de dólares para sí y después pagar, deducidos todos los gastos, y lo dice el decreto, deducidos los gastos que corresponda va a pagar al que haga el trabajo. ¿Cuándo le va a pagar? ¿Le va a pagar el día 30? ¿El día 5? ¿O habrá que esperar que el Estado Nacional pague primero todo lo que se le ocurra?
como gasto de este ente que se creó, y después, si sobra, pagará al contratista. Y entonces podemos llegar al caso de que no tengamos un dragado y un balizamiento adecuado. Todo esto es el camino de, digamos, de concentrar en el Estado el manejo de la plata. Ahí está, no es regular la navegación, es cobrar, quedarse el Estado Nacional a través de distintas formas con dinero, que está necesitando dinero, el ingreso de dinero fresco del gobierno, porque estamos en una inflación cercana al 50%, y como consecuencia de las elecciones que tuvimos el 12 de este mes, seguramente se habla de más emisión de dinero, más reparto de dinero, y siempre aparecen los vicios, como se mostraban en televisión, de que pagaban 1.000 pesos por voto en los comités, en Tucumán, en otros lados, y en todos lados, en todas las provincias ocurren cosas parecidas. La plata y la bolsita con alimentos para ir a votar. Tratemos que en esta próxima elección exista un poco más de responsabilidad por parte de los dirigentes políticos y no llegar a la vergüenza de comprar el voto con dinero o con bolsitas de comida. Vamos a un corte. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. Estamos con el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Juan José López de Simoni. Con él, como primer término, vamos a comentar la seguridad que se desarrolló durante el acto electoral del 12 de septiembre y que está ahí previsto para el día 14. Muchas gracias por su tiempo, ministro. ¿Qué medidas especiales se tomaron? ¿Que hubo tranquilidad durante el comicio? Bueno, gracias, doctor, por la invitación primero a compartir estos minutos. Bueno, sí, hemos estado coordinando tareas en esta elección nacional con el Comando Electoral Nacional. El Ejército Argentino tuvo a cargo la seguridad interna y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral a cargo del Juzgado Federal con competencia electoral número 1 de Corrientes, del doctor Fresneda. Hemos hecho un trabajo coordinado, la policía custodió todo el exterior y además custodió junto con el Ejército el repliegue, el traslado de todas las urnas, tanto el repliegue hacia la legislatura como todo lo que tiene que ver con la custodia, ¿no? Así que lo que puedo decir es que ha sido una elección muy tranquila, muy bien organizada, sin ningún inconveniente. Y hoy justamente he estado con el general Roberto Agüero, que estaba a cargo del comando electoral aquí en el ex Regimiento 9, instalado allí. Estuvo el general López Blanco también a cargo, porque quiero comentarte algo que no muchos saben. La provincia de Corrientes fue la sede del Comando Electoral Nacional a cargo del Ejército, donde se monitoreó el desarrollo de los comicios de 12 provincias, todas las del norte argentino. Totalizan 12 provincias y se operó desde la ciudad de Corrientes. Así que eso es de alguna manera también un reconocimiento, porque el Ejército Argentino tiene todavía, como sabemos, en nuestra provincia, en Curuzú, en Mercedes, tiene todavía efectivos y bueno, se eligió la provincia de Corrientes para monitorear, es decir, 34.000 mesas ocupaban esas 12 provincias. Recordemos que en el país había 102.000 mesas de votación. 34.000 se monitorearon desde la provincia de Corrientes. Y dentro de eso estaba, por supuesto, el comicio de nuestra provincia, ¿no? Casi un tercio se controló desde acá. Sí, casi más de un tercio, ¿no? Casi un 40%. Sí. Así que eso fue algo muy bueno. Por supuesto que a nosotros nos interesaba nuestra provincia, pero eso destaco como un elemento también
señalar, ¿no? ¿En toda la provincia no hubo ningún problema? No hubo ningún problema. Hubo un episodio menor de una mujer que intentó sustraer unas boletas ahí en Sauce, que fue descubierta y bueno, Sí, ahí se actuó, pero digamos que es un incidente menor, no hubo ningún problema, el comicio inició a tiempo, la gente pudo votar, la ciudadanía pudo votar, así que por supuesto dentro de los porcentajes de la media nacional estuvimos un poquito más abajo, con alrededor de un 64%, pero bueno, yo decía que hoy estuvo visitando acá en mi despacho del ministerio el general Agüero, donde venía ya a saludar y simplemente a replegarse a su unidad y a preparar el comicio general del 14 de noviembre. Ahora, ¿para el 14 de noviembre se va a hacer el mismo esquema o hay el mismo alguna esquema? medida? No, el mismo esquema. El mismo esquema. Ahora sí vamos a tener un condimento provincial, llamémosle, porque van a votar municipios que no votaron el 29 de agosto, o sea que son 15 municipios los que van a votar el 14 de noviembre en conjunto con la elección nacional. Bien, yo hice hoy un razonamiento sobre el tema de la veda electoral, que son 48 horas antes y comienza o termina a las 8 de la mañana del día del comicio. Sí. Yo entiendo de que debería prolongarse la veda hasta la terminación del comicio, porque los candidatos van o los ciudadanos hacen declaraciones y hay gente que todavía no fue a votar, ¿no es cierto? Es una ley nacional, sí, que oportunamente habrá que encarar si es o no viable, ¿no es cierto? Sí. Bien, yo tengo un especial cariño por el nuevo establecimiento carcelario, porque viene de una ley que propuse yo cuando era diputado provincial de construir 2 cárceles, una acá en la capital y otra en el interior. ¿Anduviste por la cárcel últimamente? Sí, estuve haciendo una inspección el día viernes, previo al de las elecciones. Estuve allí recorriendo el establecimiento nuevo, ya hay traslados de internos, ya están allí, o sea, está empezando a funcionar a pleno el penal. En este momento estamos con un 50% ya de los internos trasladados desde la antigua unidad 1 hacia la nueva unidad, así que estuve haciendo una visita de inspección, viendo cómo funcionan los talleres, viendo cómo están el tema de la educación formal con el plan Fines, viendo cómo funciona todo lo que tiene que ver con el área social, con las actividades que llevan adelante allí los internos, y finalmente me reuní con ellos incluso. Sí, seguramente deben notar un cambio total, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es un cambio total y no solo en relación con los internos, sino también con el personal penitenciario, con quienes también, por supuesto, estuve reunidos. Estaban absolutamente con otro ánimo desde el punto de vista de tener un ámbito mucho más propicio para poder trabajar, para poder cumplir la misión para la que está el servicio penitenciario. Así que todo está funcionando muy bien y muy óptimo como lo pensamos. Yo tengo que decirte, Toto, que esa cárcel, que duró 30 meses su construcción, realmente ha sido algo que no nos damos cuenta todavía de la trascendencia que tiene y que va a tener en el tiempo, pero sobre todo yo quiero destacar la decisión política que ha tomado el gobernador de avanzar con esa construcción, que son 18.000 metros cuadrados en 20 hectáreas que se construyeron, como digo, en plena pandemia. En especial en un momento difícil. En un momento muy difícil. O sea, esa unidad empezó a construirse en diciembre del 2018 y en 30 meses no se paró nunca, salvo 15 días, cuando el peor momento inicial de la pandemia. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque si una obra de esa naturaleza se paraba, era probable que no pudiera continuarse y quién sabe, hubiera quedado ahí como uno de esos monumentos que finalmente no se pueden construir. Así que esa es una cosa que yo quiero destacar. Y lo otro es que vamos a recuperar un espacio para la ciudad de la capital, que es donde está ahora la antigua unidad 1. Eso va a ser un espacio que, no sé, esa decisión la tomará por supuesto el gobernador, seguramente
establecerá ahí cuál será el fin, pero vamos a recuperar ese espacio en un lugar que hoy es de los mejores que tiene la ciudad. ¿Libre disposición tiene? ¿No hay ninguna vinculación con una donación, algo así? No, eso corresponde a inmuebles del Estado provincial, así que está absolutamente libre. Sí, indudablemente una decisión completa de este gobierno, porque la ley a la que me hago referencia tiene más de 20 años y durante el gobierno del doctor Brian Pucar hubo un intento, se compró un cuartel y demás, pero después los acontecimientos que vinieron posteriormente, digamos, impidieron desarrollar algo. Así que es un mérito total del gobernador Valdés y de los ministros, por supuesto. Ahora, ¿quedan todavía algunos internos en la vieja cárcel? Sí, como dije, el 50% ya fue trasladado, así que todavía permanecen allí el otro 50%, pero esto yo calculo que en 30 días más, 45 a lo sumo, estará ya completamente trasladado al penal, seguro antes de fin de año. Así que eso estaría completo ya en el nuevo establecimiento, que verdaderamente tiene una administración con cámaras, con un manejo mucho más factible, más humano. y más humano y más posible de poder cumplir con esa misión, y con menos esfuerzo también de parte del servicio penitenciario, porque aquí hay perfectamente división entre los distintos sectores, así que eso hace también que sea más fácil administrar el penal. Sí, cuando estaba en construcción visitamos el establecimiento de la construcción y recibimos información de que, por ejemplo, los internos van a estar en habitaciones de dos personas. Celdas de dos. Celdas de dos personas. Sí, sí. Eso hace también. Ahora, el problema importante es de la rehabilitación del interno. Sí. Sobre eso que... Bueno, estuve, como dije, en la inspección justo estaban allí los profesores del Plan Fines. ¿Qué es el Plan Fines? El Plan Fines es el plan para la culminación del secundario para los adultos. Entonces ese plan está trasladado también ahí al penal y hay más de 100 y 120 alumnos que están cursando, y también la escuela primaria, así que hay una biblioteca. Ese día estaban reunidos los profesores, así que yo me pude reunir con ellos, les agradecí, porque realmente es el mismo plan que se cumple en cualquier establecimiento educativo formal, el que se lleva adelante allí. ¿Son profesores civiles? Son los mismos que enseñan en las escuelas formales, los que están ahí. Por eso es un trabajo muy importante. Y además también estuve visitando los talleres, estuve inspeccionando los talleres, los ámbitos donde van a tener los talleres. Eso se está trasladando porque las maquinarias todavía también. Esto es como yo comparo cuando alguien se muda de casa todavía. Sí, por supuesto. En el momento hay algunas incomodidades y cosas que hay que ir acomodando, pero bueno, los talleres tienen 11 talleres que tienen habilitación del INET, Instituto Nacional de Educación Técnica, o sea, salen con el título otorgado por el INET, eso es muy importante. 11 oficios. Y también tenemos una parte de oficios no formales que, si bien no tienen título, porque algunos que todavía no tienen el colegio, el secundario terminado y no pueden acceder a estos oficios con certificación de INET, sí tienen la posibilidad de conocer el oficio, de aprender el oficio, aunque no tengan el título habilitante, pero sí ya tienen una herramienta como para poder y de completar el secundario también. Y de completar el secundario también. Ahora, para los internos que estaban en la cárcel vieja, digamos, debe ser como pasar un rascacielos, porque hay un paso gigante entre donde estaban, que realmente el gobierno actual se preocupó del tema, no solo se ocupó, porque preocupados estábamos todos, pero nadie se ocupaba. Entonces es importante lo que se ha hecho y es una cuestión digna de destacar, digamos, ¿no es cierto? Ahora, en el futuro se piensa avanzar en este esquema, porque hay otras cárceles de San Cayetano. Sí, está la unidad 6 de procesados, y bueno, y ahora está, y también tenemos allí el centro de contención juvenil, y en otra ala tenemos el hospital de campaña para internos. Eso es algo muy importante que también se hizo durante este periodo.
sobre todo de la pandemia, y la decisión también del gobernador había sido en su momento la de construir, adaptar un sector para tener un hospital de campaña con las mismas condiciones que tiene el hospital de campaña del Hogar Escuela, para que los internos, cualquiera sea el lugar en donde estén y tengan que ser atendidos en relación al COVID, lo hagan allí con las mismas condiciones. Así que eso está también, y es algo que, bueno, lo digo ahora porque aprovecho la oportunidad, pero es algo que también de alguna manera nos puso como provincia a la vanguardia de las mejores decisiones que se han tomado en materia de administración de lo que fue esta pandemia, o de lo que es esta pandemia. Sí, sin duda, porque si no hay un esquema de rehabilitación del recluso, del interno, digamos, es inútil la permanencia en un edificio como el que estaba, donde seguramente el desencanto era peor, y el que comete un delito, cualquiera que fuera, merece ser rehabilitado, ¿no es cierto? Bueno, ese es el fin, ¿no? El fin de lo que marca la Constitución y los tratados internacionales. Yo pienso muchas veces que la ciudadanía quizás, bueno, a todos nos pasa no entender cuál es el verdadero sentido de quien está cumpliendo una pena de prisión, pero que eso no impide que pueda tener una segunda oportunidad, o como si se permite la expresión, para poder rehabilitarse y ser una persona útil el día que salga. Si el Estado no se preocupa por tratar de rehabilitar y por tratar de modificar aquella situación que lo llevó a estar en el lugar donde está, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que esas personas salgan con más resentimiento, con más odio y sin posibilidad alguna de reinsertarse en la vida social. Totalmente. Por eso tener escuela, tener talleres, tener actividad que les permita el día que cumplan su pena salir y ser personas útiles. Ese es el fin, ojalá que podamos cumplirlo, porque ese es el mandato de la Constitución, que vos bien lo sabés, por supuesto, así que bueno. Totalmente de acuerdo. Digamos, hasta ahora en la unidad en sí, ¿hay alguna sala de primeros auxilios? No, sí, hay también, hay un mini hospital ahí adentro, en el Penal 1. Hay camas de internación, tiene todas las complejidades para una terapia intensiva, tiene sala de rayos X, tiene odontología, así que tienen un ámbito también muy adecuado como para ahí mismo tener por lo menos en los altos donde no hay alta complejidad, puedan ser atendidos en ese lugar. La atención primaria puede hacerse y puede estar el otro hospital que habías señalado. El otro hospital es para el COVID exclusivamente. Ajá. Ahora, ¿hubo casos de COVID dentro de los hemos tenido el año pasado, y bueno, se manejó muy bien con la ayuda, por supuesto, de Salud Pública, que estableció todos los protocolos y se han podido superar algunos contagios que hemos tenido, pero todo se superó y todos se recuperaron, y los que tuvieron alguna complicación cumplieron su periodo de cumplimiento de la enfermedad dentro del hospital de campaña, así que todo fue dentro de lo que está previsto para esa situación. Ahora, aclaremos que únicamente ahí están los condenados, ¿no? Condenados, sí, así es. Es una cárcel de condenados. Los procesados muchas veces están en las comisarías. Y están en la unidad 6. En la unidad 6. La unidad de procesados. ¿Dónde está eso? Eso está ahí en San Cayetano también. San Cayetano también. Sí. Bien, es una satisfacción. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ese establecimiento, porque durante muchos años yo, a raíz de la ley que había propiciado, visité Ezeiza, todos los, pero después de eso no se construyeron en el país nuevas cárceles con la tecnología que tiene esta cárcel de Corrientes. Yo creo que es un avance muy importante, sobre todo, como bien señalabas, para que el que cometió un delito, cuando sale, se encuentre con una sociedad distinta y una preparación distinta, ¿no es cierto? Los talleres esos deben estar funcionando bien. Bien, para tranquilidad de los votantes, porque yo recuerdo un hecho hace muchos años en Catamarca, que un dirigente sindical que se postulaba para gobernador hizo quemar urnas y demás para evitar los resultados, ¿no es cierto? De acá están tomadas todas las medidas,
Así que esperamos que el 14 de octubre sea un día también de fiesta de la democracia, ¿no es cierto? Hoy en día están tomadas todas las previsiones, no hay posibilidad de que ocurra semejante cuestión. Las urnas están custodiadas desde el momento en que se las traslada, se las coloca en la escuela. El ejército en esta elección nacional tuvo a cargo desde el día sábado anterior a la elección, o sea 24 horas antes, un poco menos, ya se hizo cargo de la escuela con la custodia y demás, con las urnas que estaban allí, así que las autoridades de mesa llegan y empiezan su trabajo, y cuando termina la elección, el correo es el que traslada las urnas luego del cierre del comicio, el ejército custodia y también la policía. Por lo tanto, es algo que está ya muy bien articulado, y eso garantiza la transparencia de los comicios que tuvimos en todo el país. Y en relación con la próxima elección, que será el 14 de noviembre, esa es la elección general, así que suponemos que va a haber mayor cantidad de gente. En esta votó un 64%, un poquito menos que la media nacional, que fue de un 67%. Pero bueno, suponemos que la ciudadanía en esta va a ir a votar porque son las elecciones generales. Esta otra son, como sabemos, casi elecciones internas, o sea, primarias abiertas. Sí. Pero esta que viene, la del 14 de noviembre, es la que realmente vale para la elección de los legisladores nacionales. Ahora, la provincia va a recuperar, de acuerdo a los cálculos y los resultados, va a recuperar un senador y un diputado. Bueno, si los resultados se ratifican, así será. Sí. Es importante para nosotros, para la provincia, tener 2 senadores, porque se pueden obtener algunas cosas importantes para el desarrollo de la provincia. Sí, para el gobierno provincial es muy importante tener 2 senadores. Hoy estamos renovando uno, pero podemos ganar un senador nacional, y eso le va a permitir al gobierno de la provincia tener una fortaleza mayor a la hora de tener representantes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sí, diputado también entiendo que se va a ganar un diputado. Esta elección que se hizo el 12 de septiembre ha proyectado a la provincia y al gobernador a un, digamos, a nivel nacional muy importante, ¿no es cierto? Es muy comentado el resultado que se obtuvo acá en Corrientes, en la elección provincial también, cuando fue consagrado reelecto gobernador. Bien, Juan José, ¿te querés agregar algo más al desarrollo? No, te agradezco mucho por este momento, por estos minutos. Es muy importante que la ciudadanía conozca lo que se hace, lo que estamos trabajando desde el gobierno provincial. En este caso comentamos la construcción de la unidad penitenciaria y todo lo que estamos llevando adelante, así que es un gusto para mí, te agradezco estos minutos y un saludo para toda tu audiencia. Bien, muchas gracias y seguimos con el programa. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Antes de finalizar con el programa, quiero hacer una aclaración. En el programa anterior salió un pantallazo de una foto de cuando yo tenía 25 años y estaba en la Embajada de Israel, en la Embajada Argentina en Israel, en el año 1958. Yo viajé a Israel con mis padres en barco, porque era 1958, estoy hablando. Fuimos en el Federico C a Europa y volvimos después de un tiempo en Europa en el Conte Grande, eran los barcos más importantes de esa época. Voy a poner otra vez, el señor director va a poner otra vez a consideración la fotografía. Ahí estoy con, digamos, con smoking de saco blanco porque era verano en Israel, y el smoking surge porque teníamos en el barco, entonces la cena del capitán en aquella época había que ir de gala,
y mi padre iba con su smoking, mi madre de largo, por supuesto, y yo con era verano, con un smoking de verano que es el saco blanco y el pantalón negro. Quien está conmigo ahí es Lito Serebrinsky, que con él tuvimos un encuentro muy casual cuando íbamos con mis padres en un auto manejado por un chofer que hablaba el ladino, que es el idioma, el castellano antiguo, y lo encontramos caminando en el medio del desierto, que iban hacia la ciudad de Tel Aviv para la celebración del 25 de mayo de 1958. Bien, será hasta nuestro próximo programa. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos.